¿Qué tal, amigos? Un programa más de Protagonistas TV. Bien, agradecido por toda la cantidad de llamados, algunos buenos, otros muy buenos, algunos no tan buenos, otros con, digamos, algún rasgo de enojo tal vez, ¿no? Hacia dichos vertidos por quien les habla o alguno de nuestros invitados. Bien, voy a hacer otra aclaración más, como vengo haciéndola desde hace 5 años. Los invitados que estén aquí están porque ellos quieren estar, ¿sí? La idea de Protagonistas TV es que esté todo el arco político sentado aquí en nuestra mesa, si se quiere. Muchos nos hemos cansado de llamarlo y bueno, el teléfono no atiende o nos dan números de correos electrónicos, mails, y llamamos y mandamos, enviamos y reenviamos y recontraenviamos y volvemos a llamar y, como lo dije el otro día, pasó el caso, esto en el año 13, no me acuerdo, no sé en este momento, que por aquel entonces el secretario de prensa Zoraire de Matanza, al cual nos dirigimos para tener una entrevista con el intendente de La Matanza, nos dan todos los datos para que hablemos con Secretaría de Prensa, así lo hicimos, nos dan correos electrónicos, los enviamos, nos piden que volvamos a reenviar, pero al otro correo electrónico lo volvemos a hacer, volvemos a llamar, nos dan un número de teléfono de la Secretaría Privada de Prensa del intendente Espinosa, lo volvimos a hacer, lo hicimos en 2 o 3 ocasiones, hasta que una de las secretarias, muy atenta, muy amable, muy educada, nos dice, bueno, después de tanto que habíamos llamado, dice, apiada de nosotros, dice, bueno, Terraza, usted tendría que ver, darse cuenta y sobreentender que si no tiene respuestas es porque quizás aquí a quien usted está dirigiendo no tiene interés en una nota o estar en su programa. Me parece perfecto, le digo. Me parece bárbaro, está dentro del marco de querer dar una nota o no. Me parece válido. Ahora, lo que me parece también es, como lo dije la semana pasada y la otra, es que si yo tengo mi telefonito y tengo el telefonito de la caseta llena de llamados y mensajes de un solo número y yo no quiero atender, lo que dicta la educación, las buenas costumbres, es que yo levante ese número de teléfono y diga no me llames más, porque no quiero atenderte. Eso se llama educación, la cual sus jefes no la tienen y usted sí, señorita, y le agradezco mucho. O sea, por eso tal vez no haya otra gente aquí, o otros invitados de algunos colores políticos. Vuelvo a hacer la invitación para todos aquellos políticos, ya sean oficialistas o de oposición, que quieran estar en Protagonistas TV, 15 78 83 98 23, nos llama y con gusto concertamos una entrevista para que ustedes puedan ser los jueces de todo lo que digan los invitados de acá. ¿Aclarado eso? Bien, vamos con los temas del día, ya tenemos invitados. Titulares: fuerte embestida del gobierno, llámese Poder Ejecutivo, contra la Corte Suprema, llámese Poder Judicial. 2 poderes independientes, al igual que el Legislativo. Bueno, así lo marca la Constitución, está en los papeles, no en los hechos, ¿no? Pero bueno, esto es así hoy en día. En perjuicio de 2 de sus ministros, el juez Fait y el juez Lorenzetti. Bueno, atrás de esto vino una andanada de ataques hasta los 2 ministros de la Corte, que encabezó Aníbal Fernández, como Eve de Bonafini, como un montón más de miembros del gobierno, y terminado con la frutillita del postre también con la señora Presidenta de la Nación, quien muestra en un Twitter que el diario Clarín, creo que allá hace algunos años, bueno, criticaba a la Corte Suprema. Si entramos a buscar también recortes viejos vamos a encontrar y muchos de todos colores, ¿no? Otro tema: Aníbal Fernández presentó su libro Conducción Política y arengaba a volver a Perón, al tiempo que con tono paternal se dirigía a jóvenes que nacieron, dijo él, a la política con Néstor y Cristina, y que no hay que tener miedo en volver a Perón. Aníbal, yo creo que el peronista jamás se fue, o sea que por lo tanto miedo de volver a Perón no tiene. El que a quien tiene que convencer de volver a Perón son a los que no son peronistas. Los que son peronistas jamás se fueron, me parece a mí, creo yo. Y esto es, y anunciaba a su tiempo su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uno más, Iván, no sé, deben ir como 8 o 10 más o menos precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La última, Tinelli tuvo palabras elogiosas para Cristina y Máximo Kirchner y dijo que el problemita de fútbol de primera, que se acordarán ustedes, él iba a ser el que iba a manejar todo fútbol de primera y todas esas cosas, no fue un problema de Néstor, de Máximo y de Cristina, sino que fue de terceros, desligándolo de aquel lío que
los medios decían que Máximo Kirchner había sido el que le había cortado, digamos, las alas a Marcelo Tinelli para llevar adelante lo que era fútbol de primera, cuando ya tenía todos los equipos periodísticos armados, vestidos como corresponde. Era un jueves y el viernes tenían que debutarse en un partido del interior. Esto se cortó, se cayó y bueno, hoy estamos como estamos. Bien, la última consigna, y esto viene a través de un mensaje que me mandaron, ya lo voy a leer. Dice, ¿usted cree que hay inseguridad, sí o no, en la provincia de Buenos Aires? Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque en una repetición me llaman y me dicen que por favor dejemos de, por favor lo agrego yo, ¿no? Que dejemos de decir sonceras, que no le mientamos más a la gente y que en la provincia de Buenos Aires no hay inseguridad, porque él vive en un barrio donde va y viene y jamás le pasó nada. Así que por ahí yo estoy diciendo sonceras, nuestros invitados dicen sonceras, mucha gente dice sonceras y si es así me haré cargo. Entonces pregunto y hago una consigna. ¿Usted cree que hay inseguridad, sí o no, en la provincia de Buenos Aires? Pausa y volvemos a seguir. Bien amigos, ahí regresamos. Recuerdo que esto es Protagonistas TV, quinta temporada por Canal 4 de La Matanza, transmitiendo directamente desde nuestros estudios centrales en San Justo, cabecera del mismo partido, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Bien, ya están con nosotros nuestro invitado y bueno, quiero la grata sorpresa, tal vez, vamos a ver. Estuvimos hablando y estamos viendo la posibilidad de incorporar también a una nueva panelista y, ¿por qué no?, también co-conductora de aquí del programa. La invité como para que ella fuera viendo y después sacara sus propias conclusiones y después nos dijera si quiero seguir o no, pero bueno, es una invitación formal y bueno, ya está con nosotros la señorita Ivana Cari. ¿Qué tal, Ivana? Muy bien, muchas gracias, un placer. Bueno, Ivana ya estuvo con nosotros en algún otro programa, vino con la doctora Yolanda Pérez Huácar, tuvo una intervención, bueno, la doctora Yolanda no dejó hablar mucho a nadie, así que le digo, venite sola, así ya puedes hablar. Y con nosotros, el regreso también, ya estuve en otros programas, en otros estudios, el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli. Gracias, Mario, por venir. No, gracias a vos. Bien, vamos derecho al programa. Estuviste escuchando el prólogo, los titulares. La noticia del día, si se quiere, para mí, es el avance que hay del día, de la semana, del mes, el avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la andanada de ataques, ¿no? Cuando vamos a poner en conocimiento de la gente, según la Constitución, hay tres poderes diferenciados que no están unidos y que son independientes. El Ejecutivo, que es el gobierno, el Legislativo, que lo componen senadores y diputados, y el judicial a cargo de los jueces. Bueno, sabemos que el legislativo muy libre no es, y no es de ahora, ya viene hace rato, pero ahora el ejecutivo avanza también sobre la última pata que le falta, que es el judicial, y bueno, donde las garantías quedarían cercenadas, según la Constitución nuestra. Sí, efectivamente, creo que lo que vos estás mencionando es esta avanzada sobre el doctor Carlos Fait, miembro de la Corte Suprema de Justicia desde 1983, que realmente llegó a ese tribunal después de una enorme trayectoria como jurista, como abogado, como defensor de los derechos humanos, de la democracia, un verdadero pedagogo en la defensa de las instituciones y de la Constitución Nacional. Llegó allí de la mano de la recuperación democrática después de la tremenda dictadura y el ejercicio de su ministerio fue realmente extraordinario.
al punto que mientras menemistas, kirchneristas, etcétera, durante la década del 90 se doblegaban frente al consenso de Washington y entregaban el patrimonio de los argentinos, entregaban YPF, Gas del Estado, Entel, Aerolíneas Argentinas, privatizaban los fondos de jubilación, en fin, hacían el desquicio que hicieron durante los 90 todos ellos, menemistas, kirchneristas, dualdistas y otras yerbas. Este hombre se mantuvo siempre dentro de una postura y fue siempre coherente con lo que pensó toda la vida y por tanto se transformó en un verdadero ejemplo. A tal punto, el ejemplo del Dr. Feit, que cuando Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo del 2003 y se da como una de las tareas más importantes volver a darle prestigio a la justicia y por tanto reforma la Constitución de la Corte Suprema de Justicia, uno de los miembros que mantiene es al doctor Carlos Feit. ¿Por qué? Porque justamente la población lo había observado como un hombre de una jerarquía intelectual extraordinaria, un hombre del derecho, con una dignidad a toda prueba, y además Carlos Feit es un hombre esencialmente un republicano, un hombre ascético, un hombre austero, un hombre al cual no se le encuentra en 97 años de vida ninguna mancha. Bueno, frente a este hombre, ahora, por pedido de la presidenta, están todos los cañones enfocados. Me parece un error garrafal, y se lo digo a la señora presidenta con todo respeto, equivocó de enemigo. Equivocó al enemigo porque el doctor Feit no puede ser, bajo ningún punto de vista, observado ni como enemigo de la democracia, ni de la Constitución, ni de la justicia. Muy por el contrario, prestigia y dignifica a la democracia. Por tanto, cuando uno elige mal el enemigo, eso se le vuelve en contra, que es lo que le puede llegar a pasar a la señora presidenta, sobre todo influenciada por un hombre amoral, que vos lo mencionaste hoy, que se llama Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es un hombre amoral, que reivindica el maquiavelismo como forma de hacer política, naturalmente tergiversándolo al propio Maquiavelo, pero básicamente señalando que la política es una cuestión de juego de poder y que por tanto cuestiones éticas y morales no se corresponden con la actividad política. Creo que eso realmente mancha la actividad más noble, que es la actividad de la cosa pública, y por tanto le recomendaría a la señora presidenta que desoiga a Aníbal Fernández y tenga presente que le quedan pocos meses y si los termina bien, será mejor para todos. Me quedaron dos cositas en el tintero. Bueno, lo de Aníbal Fernández no me sorprende, lo he dicho acá también. Todos recordamos, ¿no?, cuando en la década del 90 era intendente de Tigre y le hacía actos a Carlos Saúl Menem, cosa que no está nada mal. Como intendente, como miembro del mismo partido, me parece excelente. Y recibir a un presidente de la Nación, sea de su partido o no. Después hacía lo mismo con Eduardo Duhalde, después hizo lo mismo con Néstor Kirchner y ahora hizo con Cristina, y si lo dejan, mañana será el aplaudidor oficial de quien esté de turno. Lo que me parecía mal, sin querer salirme del tema, es que algunas de todas estas personas digan ahora y hablen de la década del 90 como diciendo, yo no estuve. Digo, no, espera un poquitito, mirá, acá hay una foto, acá hay un video, acá te tengo a vos, acá tengo a tal persona siendo ministro de tal cosa, a la señora tanto siendo otra ministra. O sea, los 90, bien lo dijiste vos, estuvieron todos cuando se mal vendió el patrimonio argentino, estaban todos. Después mutaron, se dividieron, pero forman parte de toda la escuela del año 90, o de los 90. No pueden decir hoy que en los 90 ellos no estaban. Eso quiero dejarlo claro. Eso me parece muy bien. Y sí no estuvieron durante la etapa de la dictadura. Ahí no estuvieron. Claro, no, pero estamos hablando de los 90. Está bien, pero también durante la etapa de la dictadura, porque a veces ellos se cargan medallas que no tienen, ¿verdad? Entonces prácticamente ninguno de todo ese conjunto humano hizo absolutamente nada durante la etapa de la dictadura. Te lo dice alguien que estuvo el 23 de marzo de 1976 en la plaza porque estuve en contra de ese golpe, y además actuando dentro de las juventudes políticas en consonancia con lo que eran las fuerzas de aquel momento, de manera que a los 19 años tuve la oportunidad de conocer a Italo Luder,
a Ricardo Balbín, a Oscar Allende, a prácticamente la totalidad de la dirigencia política argentina. Esta gente estaba escondida debajo de la cama. No les reprocho absolutamente nada porque el miedo no es tonto y si tenían miedo está bien. Lo que está mal es que si tuviste miedo y te escondiste, después no saques pecho como si fueras héroe de la lucha por los derechos humanos, porque realmente los derechos humanos los descubrieron en el 2003 y está muy bien que los hayan descubierto, pero cuando había que poner el pecho, que la AAA durante el gobierno de Isabel mataba a militantes populares, no estuvieron, y durante la etapa de la dictadura tampoco, y cuando se hizo el juicio a las juntas tampoco, y cuando se dieron las leyes de punto final y obediencia de vida tampoco se opusieron, y se mantuvieron junto al menemismo después que el menemismo en el 90 diera los indultos a los militares. Entonces está muy bien que lo hayan descubierto a partir del 2003 y le vamos a poner en el haber todo lo bueno que hicieron desde el 2003 en adelante. Pero desde 2003 para atrás, cuando no tenían suficiente poder, realmente parecía que estuvieran en la vereda de enfrente. Yo voy a reunir un poquito, si así te doy la palabra, Cali. Ivana, yo hice hace 2 o 3 programas atrás, 3 programas creo que era, hice todo un reconto, un poco de la historia, y empecé el año 55, y hablé del 55, de los bombardeos, del golpe del general Perón, de las elecciones donde el peronismo estuvo proscripto, aún ganando no se les dio la gobernación de la provincia de Buenos Aires, los sindicatos intervenidos, y después aquella, ¿cómo decirlo?, batalla, guerra que se dio dentro de las facciones del peronismo de derecha y de izquierda, que aún sigue, donde me acuerdo, y lo comenté acá, anécdotas que contaba el general Perón, venía, alguien dice, mire general, yo soy peronista pero soy de derecha. Sí, mi hijo, venga. Venía la otra facción, dice, yo soy peronista pero de izquierda. Sí, mi hijo, venga. Yo soy peronista pero ortodoxo. Sí, mi hijo, venga. Yo soy... Dice, al final son todos peronistas, lo que pasa es que, bueno, todos suman, dice, para... O sea, Perón era un conductor. No estando Perón, se arma el desvuelo por la lucha por el poder. Ahí es donde, bueno, se armó todo lo que se armó, de un lado, del otro, el gobierno de Isabel, que tenía grupos pasados a la clandestinidad, siendo terroristas, militares golpistas, sindicatos traidores. Recordemos las palabras del secretario general de la CGT, el textil, ahí se me va el nombre. Casildo Herrera. Casildo Herrera. Yo me rajo, dijo, el día que vos dijiste. Yo me borro. El día que se tenía que defender la democracia, había 500 personas en la plaza. No había muchas más. Y los sindicatos se abrieron, se fueron, o sea, fueron cómplices por acción u omisión. Había alguna señora que hoy también levanta banderas y reivindica el tema de derechos humanos y otra cosa, pero que ella misma, y yo lo escuché, bueno, habrá sido joven, ahora es abuela la señora, y dijo, sí, yo cuando en un canal estatal, gobierno de Néstor Kirchner, homenaje al general Perón, le hacen un reportaje y le dice, sí, en medio de todo, dice, sí, yo salí con la banderita argentina a recibir al gobierno militar. Dice, pero no pensó, sí, pero pensé que esta vez no iban a ser tan salvajes. Y yo nunca me olvido de esa abuelita, que recibió a Videla, Macera y Agoste una banderita y hoy levanta otra bandera. O sea, está lindo esto y es para poner ahí de sí, todos sí. lados, ¿no? Ivana. Sí, yo le quería hacer una pregunta en cuanto a la descalificación que está sufriendo el doctor Fine estos días, a razón de su edad y de sus capacidades. ¿Qué cree usted? Claramente hay un trasfondo político en todo esto. ¿Qué cree usted que se busca y por qué en este momento? ¿Qué beneficiaría a los que están produciendo estos hechos en estos días? Mira, en esta pequeña carta indirecta que le mando a la presidenta le digo que no lo elijan a Fayt como enemigo porque van a dar lugar a que un conjunto de sectores piensen que la disyuntiva, como en algún momento plantearon con los fondos buitre o patria, ¿no? O, en fin, el Clarín miente, siempre buscando un enemigo. Cuando elijan a este enemigo, la gente va a pensar que la alternativa o la disyuntiva va a ser entre verdad, justicia, por un lado, o relato e impunidad por el otro. Hasta aquí
si uno tuviera que sacar una conclusión, es que quieren mantener el relato, que no lo pueden mantener cuando hay personas que son testigos de toda la vida, ¿me entendés? Es decir, ellos le dicen a muchos chicos cosas que los chicos pueden de buena fe pensar que son ciertas, pero quienes fuimos testigos y partícipes y protagonistas sabemos que son falsas. Ahora bien, con el doctor Fite ocurre que el doctor Fite es insobornable, incorruptible, de manera que si le llegara algún expediente que tratara algún hecho de corrupción, por decir uno, Otesur, por ejemplo, después de ser apelado, bueno, no habría forma de domesticar a esa justicia. Ahora bien, cuando dije Otesur, te diría que por los tiempos, por los procedimientos, etcétera, es muy improbable que algún día le llegara al doctor Fite. Pero lo que están buscando es realmente un dominio sobre el Poder Judicial, de manera que el Poder Judicial responda a lo que ellos llaman proyecto nacional y popular. Esto es realmente, yo te podría decir, que yendo al fondo de la cuestión, si esto es un proyecto nacional y popular, lo discutimos. Pero lo que vos nunca podés pretender es que los jueces de la República respondan a una fuerza política. El doctor Fite es socialista y también por eso lo atacan, porque es socialista, pero jamás vos vas a encontrar un fallo que esté teñido por un interés partidario. Actúa como juez todo el tiempo. Y el kirchnerismo ha pretendido que los jueces se subordinen al poder político. Entonces les duele este concepto, por eso la presidenta habla de republicanismo. La presidenta ignora que por la república murieron millones de seres humanos, que la república no es algo que nos han dado los de arriba, sino que lo han arrancado los pueblos a través de la lucha. Entonces, la república y la división de poderes es una conquista de los pueblos y que llevó siglos de lucha, desde, podríamos decir, desde los campesinos ingleses de Juan Sin Tierra de 1215 en adelante ha habido infinidad de luchas que al final se llegó a la república. Y cuando se tiene la república nadie puede ir en contra de ella. No es un republicanismo que se lo menoscaba, se lo desprecia y se intenta subordinarlo a los intereses de una facción. Lo que hay que hacer entonces en estos momentos es resistir, pero no resistir con una impronta negativa. A mí me parece que a mí no me gusta que nuestros expresidentes sean juzgados sistemáticamente. Menem, de la Rúa, probablemente más tarde ocurra esto con Cristina. A mí no me gusta. La verdad que me gustaría vivir en una república donde nuestros presidentes estén el tiempo que corresponde por Constitución, se vayan y puedan sentarse a tomar un café en cualquier lugar y ser saludados por la gente como gente común. ¿Me dejás hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida? Recuerdo que esto es Protagonistas TV, mi nombre es Carlos Charly Terraza, acompañado hoy con Iván Acali, invitado el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli. Pausa y volvemos enseguida. Ahí volvimos. Recuerdo que esto es Aún a riesgo de cansar, Protagonistas TV, quinta temporada. Mi nombre es Carlos Charly Terraza, acompañado por Iván Acali, y el invitado de hoy es el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli. Bien, hago una pequeña pausa para empezar a pagarles a ustedes tantos mensajes, ¿no? Les puedo asegurar que estoy debiendo algunos de diciembre, otros de noviembre, otros de septiembre. Bueno, pero vamos a ir pagando de a poquito. Esto es lo que piensan ustedes, lo cual nos encanta, nos gusta saber que participan. Y nos mandan los mensajes o nos llaman y nos dicen cosas como estas.
Felicitaciones por cómo tratan la actualidad del país. Sigan con todo esto, Beatriz. Otro mensaje dice, soy vecino de la zona. En lo personal puede haber policías a montón, así dice el mensaje. Si las leyes no cambian, no hay solución. Soy familiar de una persona asesinada por la delincuencia, Juan Carlos Messi. El que lo mató, ni noticias. Yo sacaría el ejército a la calle. El que mata tiene que padecer de la misma manera, nos dice. Otro mensaje dice, hola, 40 días de apagón en Richeri y Camino de Cintura. Alguien haga algo, por favor. Gracias, Elena de Tablada. Otro mensaje dice, ¿qué hablan? Masita va para atrás. Aguante Cristina, nos dice acá. ¿Cómo es este que está en Canal 2? Periodista militante. Brancatelli creo que escribe esto. Otro mensaje dice, gastan fortunas en arreglar una plaza y Samit va a bailar en TV para conseguir un resonador pediátrico, cuando eso lo tendría que poner el intendente, nos dice. El último mensaje de esta parte dicen, dejen de hablar sonceras, lo que yo había dicho, no mientan, no hay inseguridad, voy y vengo y no pasa nada, no mientan más, nos dice un vecino. Le pregunto, pero esto es dónde es, me dice usted que no hay inseguridad, le digo porque no coincido con usted, en el barrio 20 de junio. Bueno, no traje hoy porque bueno, se nos va el tiempo. La semana que viene voy a traer algo que recopilé, quien les habla. Recopiló la historia oficial desde el primer día del barrio 20 de junio hasta los últimos, con sus distintos nombres y cómo se ha tomado un 19 más que un 20 de junio del barrio 20 de junio, donde desde el edificio 1 al 10 se llamaba 17 de octubre. Ahí estaban los montoneros, el comando de organización de Brito Lima. Del 11 al 32 era 20 de junio, por la fecha que se había tomado. Ahí estaban los montoneros, el FAR, y tenían en el edificio 31-32 uno que se lo habían dado a los Tupamaros, que lo tenían como central de internación para cuidar a sus heridos. Se armaban cada tiroteo que ni le cuento, las armas largas. O sea, algo conozco del 20 de junio y yo le puedo asegurar que no están así, sino, vecino, querido amigo, salga los sábados a la noche, quédese por Longallo. Fíjese que hay dos boliches bailables, uno de paraguayos y otro de gente más grande. Y fíjese cómo salen caminando por la ruta a las 3, a las 4, 5, 7 de la mañana, cuando no salen desnudos. Fíjese. O sea que la consigna es esta. ¿Usted cree que hay o no hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Ustedes no contestan, por sí, por no. Listo. Ivana. No, bueno, como veníamos charlando y muy bien explicaste vos acerca de los tres poderes, que además de ser independientes deben controlarse entre sí, y bueno, desde ahí es que surgen todas las problemáticas que vemos día a día, ¿no? Yo le quería preguntar a usted qué siente, qué piensa o qué visión tiene del futuro, digamos, de nuestro país, viendo cómo están hoy en día las cosas. No sé, ¿usted qué opina? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? ¿Tenemos salida? ¿Tenemos futuro? Esa sería la pregunta. Un poco compleja. Del millón. Sí, pero... claro que tenemos futuro y tenemos un buen futuro. Mirá, uno de los problemas son las exageraciones, ¿no? Entonces, hay alguna gente que ve al gobierno muy bueno y no es muy bueno. Hay otros que lo ven muy malo y tampoco es muy malo. Un gobierno mediocre. Está ahí. Pintó mejor los primeros 4 años de Néstor Kirchner, con una tasa de crecimiento muy importante, tipo 8%. Los segundos 4 años, los que son los primeros de Cristina, una tasa de crecimiento del 5%. Hace 4 años que el país está estancado. No es buen gobierno, tampoco es tan malo. Para adelante tenemos muchísimo buen futuro los argentinos. ¿Por qué? Primero porque ya sabemos que no podemos seguir peleándonos entre nosotros. Esas locuras hay que ir dejándolas atrás. La unidad nacional es un mandato de la Constitución, pero además es un mandato muy sabio de la Constitución. Si nosotros utilizamos un concepto colaborativo, de cooperación, de ayuda mutua, de poner hombro con hombro, codo con codo para salir juntos adelante, la Argentina es un país maravilloso. Entonces, no es tan difícil, pero la primera condición es esa. Es decir, si las energías van hacia la confrontación interna, los problemas del país no se resuelven. Si en cambio somos capaces de respetar la voluntad del pueblo que votará en octubre
o en noviembre y definirá quién es el próximo presidente, saber que ese presidente va a estar 4 años y lo ayudamos a que las cosas vayan bien, sea quien sea. No estoy hablando de ningún partido en particular. Y si podemos afrontar el problema de la pobreza en la niñez, la pobreza en la adolescencia, en la juventud, en los viejos, la pobreza que hay que erradicar en la Argentina, en 4 años yo te diría que se puede erradicar definitivamente la pobreza de ingresos, la pobreza habitacional y de infraestructura. Eso se puede resolver en 4 años. Después, naturalmente, hay algunas pobrezas culturales que llevan más tiempo. Pero la Argentina tiene posibilidades económicas extraordinarias. El gobierno va a dejar determinados desajustes económicos, pero que no van a ser tan graves como para que el próximo gobierno, si actúa con inteligencia, pueda resolverlos en el transcurso de los próximos 3 o 4 meses, de los primeros 3 o 4 meses de gestión, y el país se puede volver a encaminar a una tasa de crecimiento muy grande. Si el país crece, distribuye eficazmente su riqueza, crea empleo, mucho empleo de calidad, y moderniza su sistema productivo, yo te digo que en muy poco tiempo nosotros vamos a ver cómo esta Argentina sigue dando pasos hacia adelante. Dejame meter un bocadillo cuando te escuchaba eso. Si el gobierno que viene fomenta y da trabajo y crece y crecemos a un nivel superlativo de ingresos, y quiere decir que no vuelve más Cristina. Pero eso, la verdad es que nosotros cuando vos jugás en un equipo, lo importante... Yo soy de Boca y teníamos a Riquelme, sí, claro. Y así no fue. No, pero acá mira, el equipo no es el que dicen algunos, el equipo es la Argentina, es decir, nosotros... Pero hay algunos que son muy vedette y dice, bueno, prefiero ser la tapa de la derrota a que el otro sea la tapa del gol. Por ejemplo, le pasaba con Palermo. Riquelme le gustaba prefería ser la tapa de la derrota a que Riquelme sea el que hizo el gol y ganamos. Bueno, no, lo traslado acá. Bueno, mira, esa forma de pensar... No, yo soy de Independiente. Casi. No, aquí, a ver, no va el egocentrismo, no va pero tenemos una sociedad el vedetismo. No, está bien para donde vos lo encaminás. Yo lo traslado Mirá. a la realidad. La realidad hoy tenemos familias y amigos con los cuales no nos juntamos más, sí, porque claro. En la mesa uno es de un lado o del otro. Han logrado fanatizar a mucha gente. Bueno, esto es así realidad. Como decís vos, Charlie. Han logrado fanatizar, entonces, por más que vos le hagas un razonamiento o le demuestres en forma absolutamente incontrastable una realidad, te la niegan. Fíjate vos que, por ejemplo, el gobierno, una de las cosas que va a tener que hacer el gobierno, el primer día, el INDEC tiene que ser intervenido por un equipo de altísima calificación académica y científica para volver a generar credibilidad sobre la estadística pública. Y una parte importante de toda la estadística de los últimos años, desde el 2007 en adelante, prácticamente 8 años, van a tener que ir a la basura, porque son estadísticas que no sirven para nada, porque son estadísticas que se dibujaban en un escritorio. Moreno decía, la inflación es 0,8, sí, y aunque los números dijeran 2%, él decía 0,8 y se terminó. Imponía, entonces eso es destruir el sistema público de estadísticas. Hoy estamos hablando, antes de venir para acá, por eso han fanatizado a la gente y la gente ha aceptado mentiras absurdas y grotescas que lamentablemente yo he estado en el Congreso, ningún diputado y ningún senador se atrevían jamás en forma seria a defender semejante cachivache. Sí. ¿Mm? Se lo hacía mediáticamente. Entonces, y todas esas cosas. No, nosotros tenemos que ir con la verdad. Ahora, déjame un segundito, porque me diste un pie, porque cuando venía para acá, bueno, está el tema ahora de las paritarias, sobre todo en algunos gremios, más que nada los mercantiles, alineados, acercados muy al gobierno, donde habían pautado un aumento de un 30% para arriba. El gobierno le dijo, y Kicillof dijo, cuando hay un 3 nosotros no ponemos ningún gancho. Dice, a las empresas o a los empresarios que firmen por arriba del 30, arréglense con la plata que tengan. Aparentemente, Kicillof y el gobierno bajan una línea de que los acuerdos con empresarios y sindicatos se deben hacer, por ejemplo, en un 26, un tope de 30,
en 26% y pagarlo de una. Los empresarios dijeron, no tenemos para pagar de una, podemos pagar en varias cuotas. Y ahí se arma, claro, en varias cuotas se va al 30%, lo cual también el trabajador pierde de su ingreso el poder adquisitivo, porque yo puedo arreglar por un 30%, pero si el 30% lo voy a terminar a cobrar en marzo ya me estuvo licuado, pero terriblemente, ¿o no es así? Sí, sí, pero claramente sirve para mantener los números ficticios. Sí, el gobierno, uno de los grandes desajustes del gobierno es el déficit fiscal financiado a través de la emisión monetaria. Muchísimo. Entonces nosotros llegamos a escuchar el disparate a este equipo económico de decir que la emisión no es inflacionaria. Si la emisión de billetes no generan inflación, ¿por qué no emitimos el doble y ganamos todos el doble de un día para el otro? Si total, emitir billetes es muy fácil. En lugar de emitir billetes de 100 pesos, hacemos uno de 1000 y ya está, repartimos billetes de 1000 y todo cambia la realidad. Si fuera tan sencillo, naturalmente todos los países del mundo habrían resuelto sus problemas, claro, porque sería un problema de tener una maquinita suficiente. Entonces eso es falso. Lo cierto es que entonces estás en un proceso inflacionario. El proceso inflacionario es un impuesto. Es la recaudación del impuesto inflacionario que lo pagan los más pobres. Exacto. Sí, porque sí. Lo que no dice el gobierno es que la emisión excesiva de papel moneda lo que va a terminar haciendo es que los sectores que no están en condiciones de defenderse frente al aumento de los precios terminen sucumbiendo. ¿Y quiénes son los que no se pueden defender? Los trabajadores, los jubilados, los que tienen ingresos fijos. Los que tienen Luego, planes que han visto también. Yo fui comerciante durante la mayor parte de mi vida. A mí nunca me afectó la inflación como comerciante. Porque evidentemente yo tenía los mecanismos con los cuales informarme de manera muy rápida sobre los cambios de precios y trasladarlo directamente, porque yo no los manejaba. Ningún comerciante, Charlie, Ivana, maneja los precios. La Argentina perdió en el transcurso de varias décadas 13 ceros. Sí. La cifra es astronómica, 13 ceros. Ya perdió uno más desde la convertibilidad para acá, 14 ceros. Si alguien piensa que eso puede ser responsabilidad de un empresario o de un comerciante, está equivocado. Estos son los enormes desajustes que ya los argentinos no podemos discutir más esto. Hay que ir a un cierto equilibrio fiscal, utilizar el recurso del déficit para circunstancias excepcionales y tratar de manejarse con el mayor grado de eficacia y eficiencia con los recursos reales con los que cuenta el Estado. Para lo cual, pienso yo que lo que viene para adelante... Como una casa. Como una casa. Vos fíjate, por ejemplo, que dentro... Vamos rondeando así, vamos a una pausa. Te voy a decir nada más que un pequeño ejemplo. El gobierno tiene déficit fiscal y al mismo tiempo vino diciendo que se desendeudaba. No se entiende cómo, vamos al caso familiar, una familia que gasta más de lo que le ingresa puede desendeudarse. Bueno, esto es relato que algunos creen, pero que lógicamente es una falacia. Lamentablemente con esta falacia habrá que terminar, y eso no se termina como el gobierno amenazado con un golpe. Esto se termina con el voto del pueblo. El pueblo tiene que ir, votar y producir la renovación que crea necesaria para que las cosas mejoren. Claro, pero para el gobierno como estrategia llevar esto en un lado ficticio de, aguas calmas. Entonces la gente, el que menos poder adquisitivo tiene, que menos conocimiento tiene de las políticas, dice, no, pero estamos más o menos bien. Es como estás diciendo vos. Tenemos, tenemos otro trabajo, tenemos unos planes, pero no estamos viendo todo lo que está pasando por abajo. La emisión monetaria es inflacionaria, sí o sí. Después terminamos, como usted ha visto, señor, me voy a la pausa con esto, se me estuve alargando. Cuando hay unos cimbronazos, por ejemplo, se habla... Voy a decir un tema cualquiera, el transporte. Entonces está subsidiado el transporte, más que nada en Capital y Buenos Aires, ¿no? En las provincias. Dice, bueno, pero tendríamos que salir paulatinamente, como lo hizo Macri en Capital, y sincerar, nueva palabra, que usaba Cavallo en otras épocas, esa metodología, sincerar los precios. Entonces, si un boleto sale 3.20 o 3.50, sincerándola, se iría a 8, 9 o 10.
Digo, me estás aumentando el boleto de 3 a 10. No te aumento, te sincero, porque sinceramente tendría que estar así. Pero ¿por qué no me sincerás en el bolsillo mío también, el sueldo? Ah, no, eso sería un aumento que produce inflación. Pausa y volvemos enseguida. Bien, ahí volvimos. Recuerdo otra vez que esto es Protagonistas TV, quinta temporada. Mi nombre es Carlos Terraza, acompañado por Iván Acali y por el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Mesiteri. Linda charla, enriquecedora. Recuerdo también que tenemos una consigna que es: si usted piensa que hay o no inseguridad en la provincia de Buenos Aires, puede votar, puede llamarnos, dice sí, pienso que hay inseguridad, puede llamarnos y dice no hay inseguridad, o es algo inventado por los medios o lo que le venga a la cabeza, no sé. Bueno, pero esa es la consigna. Bueno, vamos con otros mensajes. Hola, señor Charlie. Hoy concurrí a la Defensoría del Pueblo en San Justo. Me atendió el abogado tal y tal, nombre y apellido. Me dijo que tengo que esperar 10 días para darme una contestación por mi jubilación. Además, que tengo todo el derecho de denunciar a ANSES de la Ferrere por haber iniciado mal la moratoria. Yo la pagué el 24 del 9 del 14, ellos me la pasaron en mi expediente el 10 del 14. A propósito, porque en ese recibo está el aumento, según él, el abogado, es todo política. Yo le dije que si era necesario iría a la televisión a denunciar. Me contestó que tenía que esperar la respuesta de la jefa de la UDAI, María Guizam. Le agradecería si usted puede intervenir. Gracias, Alicia de Tablada. Bueno, para eso estamos. Nosotros, cuando se comunicó la primera vez, nosotros leímos el mensaje la semana pasada, dimos estos datos y le recomendamos que fuera a la Defensoría del Pueblo y que de ahí nos comunicara todo lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es esto. La Defensoría del Pueblo creemos que actúa y trabaja muy bien, tenemos plena confianza en que va a llevar adelante la defensa en este caso de la vecina, ¿no? Y si no lo hace, bueno, estaremos acá diciendo que el abogado tal a tal que tengo acá anotado y no hacen lo que tienen que hacer. Así de simple. Acá hay otro. Me dan un nombre, ¿no? Nombre y apellido. Trabaja para Julio Rubén Ledesma, dice, en forma directa, y en febrero de 2014 este monstruo que vive chapeando con el nombre de Ledesma, Iseoca, le dio una terrible paliza a mi hija, solo porque estaba parada en su vereda. Dime con quién andas y te diré quién eres. No queremos a Ledesma en constructora. La semana pasada hubo invitados que eran del área de Ledesma. Tal vez por eso me pone el refrán este. Yo le voy a decir lo que le dije alguna vez. Lamentablemente no me da nombre ni apellido. Pero sé que nos está viendo. Le digo al que me mandó este mensaje que está la invitación para usted, para quien usted quiera, para su abogado, para quien quieran, a denunciar esto. Yo lo que no puedo hacer es nombrar a esta persona y todo esto sin chequearlo. No puedo decir tal y tal hizo tal y tal cosa, porque si yo no chequeo, este señor por ahí se ve en todo su derecho de iniciarme una demanda a mí por todo esto. Ahora, yo lo que le ofrezco a usted, señor, que fue el papá de la chica que fue golpeada por esta persona que trabaja según usted con Ledesma, que venga hasta acá y nos traiga la denuncia, donde ha hecho, porque estoy seguro que ha hecho la denuncia, le presto los micrófonos, la televisión como a todos, y bueno, hablamos del tema y vamos a ponernos del lado de usted, por supuesto, y a llevarle quizás como podamos, o se va a enterar el señor Ledesma y la gente que tiene trabajando con él. Ahora, lo que personalmente no voy a aceptar es que porque cada vez que venga un invitado a mí me digan, sí, porque estás ahí con este o estuviste con aquel, eso no, porque acá está abierta las puertas para todo el mundo. Si no, no han entendido de qué se trata el programa.
Bien, otro mensaje, hola, soy José. De San Justo, esto va a cambiar cuando los argentinos dejemos de hablar y hagamos algo. Otro dice, caretas no tienen vergüenza. Eso es para nosotros. No sé qué pasó. Será cuando estamos... Bueno, no sé. Hay gente que hace... Bien, gracias señor Charlie por defendernos y decir la verdad. A los humildes nadie nos lleva el apunte, pero por suerte está usted. Gracias, Graciela de Rafael Castillo. Gracias Graciela, gracias a todos los que nos llaman. Esto es lo que piensa la gente, tan como eso. ¿Ivana? Sí, bueno, como usted bien decía acerca de la inflación, que los comerciantes claramente no son los responsables, pero bueno, desde el gobierno incluso se ha llevado esta responsabilidad mismo a los consumidores, de por ejemplo, aumenta la carne, compren pollo, y cosas así que bueno, hemos escuchado más de una vez. Y por otro lado le quería preguntar qué opina de que, bueno, Argentina es uno de los pocos países del sur que no ha devaluado. No sé qué visión tiene usted sobre esto. ¿Cree que es viable una devaluación? ¿Que ocurrirá? ¿Que no? Para irnos preparando, digamos, para el año que entra. Mira, nunca una medida aislada puede resolver un problema. De manera que si vos hicieras una devaluación aislada, probablemente desencadenarías un proceso inflacionario aún mayor del que tenemos. Por lo tanto, lo primero que tenés que observar es si el dólar está atrasado o no. Cuando se atrasa el dólar, que es lo que pasó durante la etapa de Martínez de Oz o durante los últimos años de Menem y de la Rúa, en general te conviene más comprar en el extranjero que producirlo en la Argentina. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Es lo que te demuestra palpablemente de que el dólar está atrasado. Hay muchas formas de medir que un dólar está atrasado. Por ejemplo, cuando las economías regionales ya no pueden más. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las economías regionales que habían renacido y que estaban florecientes hace unos años atrás, hoy están con la soga al cuello. De manera que real y efectivamente hay que tener la valentía de decir que con este tipo de cambio no se va a poder seguir mucho tiempo más. Cuando vos retrasás el tipo de cambio, es decir, haces baratito el dólar, con un dólar baratito todos consumimos más, pero eso es insostenible. Y esto es lo que nos va a ocurrir, porque tenés una etapa de bajas inversiones donde la producción no se incrementa y por tanto vivís la ficción a través del consumo. Yo estoy a favor de que haya un buen consumo popular, pero hay que hacerlo sustentable. Para que sea sustentable, vos tenés que lograr que la economía se desarrolle. Si fuera un chico, que al chico no le crezcan las manos nada más, o la cabeza, o los pies, no, que crezca de manera armónica. Para que crezca de manera armónica también tenés que tener una política cambiaria, una política monetaria y una política fiscal que le den cobertura a una economía real que tenés que llevar a la plena producción y a una buena inversión. Sobre la base de eso y una actitud de distribución correcta de la riqueza, vos podés llevar el beneficio al 100% de la población. Y de esto se trata. Hay que ver si el próximo gobierno viene con el espíritu del bien común y fundamentalmente de favorecer a los que menos tienen para erradicar definitivamente la indigencia y la pobreza de nuestro suelo y que no haya nunca más un chico que lo perdamos porque ha pasado hambre, porque está desnutrido, porque no puede tener las condiciones de vida adecuadas, o ese gobierno termina respondiendo a grupos económicos o a grupos de cualquier naturaleza que no sea la inmensa mayoría del pueblo que necesita un gobierno eficaz, eficiente y que haga realidad la justicia social. Ahora una cosa, me están diciendo que nos quedan pocos minutos. Te escuché atentamente y hablamos siempre del próximo gobierno, sea quien sea el que elija la gente, elijamos todos o la gran mayoría, no importa. Ese gobierno tenemos que tener en cuenta también que se encuentra con una gran deuda interna, se encuentra con pagos al exterior, se encuentra con juicios que posiblemente se pierdan. O sea, no va a contar con, digamos, una alacena llena de dinero para poder seguir con todo esto. Va a encontrar muchas trabas, ¿no? Sí, pero mira, eso es así, como vos decís, pero a veces se exagera. Vos no podés pensar que te van a dejar un lecho de rosas. No, por supuesto. Pero si vos sabés lo que está ocurriendo y te presentás como candidato a presidente, sí, te aclaro que yo estamos fui trabajando para 2 veces candidato a presidente.
Estamos en el trabajando pasado. para el futuro. Sí, está bien. Pero si yo me presentara, cosa que no voy a hacer en esta oportunidad, pero sí lo hice en el 95 y en el 2003, ¿verdad? Uno sabe con qué escenario se va a encontrar. Y justamente se propone como candidato a presidente porque conoce ese escenario y tiene las soluciones para los problemas que heredás. Pero a fuerza de ser justo o tratar de serlo, te puedo decir que el gobierno deja problemas, pero también el país, por ejemplo, está muchísimo mejor que el que heredó Raúl Alfonsín en 1983. Muchísimo mejor, pero mira, en todos los aspectos. Quiere decir que cuando vos haces el balance de 32 años de democracia, el balance es positivo. Lo que pasa es que como tenemos avances y retrocesos, a veces también, y a veces ocurren cosas muy desagradables. La inseguridad genera una sensación muy desagradable. Sin embargo, yo pienso que quien venga, y por ejemplo el tema de la seguridad, que sí me gustaría decirte, porque el que viene no puede hacer demagogia con la inseguridad. El problema de la inseguridad es complejo, por tanto no hay soluciones fáciles. Si yo vengo y te digo cadena perpetua para los narcotraficantes y los violadores, eso suena impactante, pero no resuelve absolutamente ningún problema. Es una falacia de la propaganda. El problema de la seguridad es un problema de Estado. Por tanto, entonces lo tenés que tomar de manera integral, sistémica y científica. Por tanto, para darle solución a ese problema, tenés que sacarlo de la agenda política en el buen sentido de la palabra. No podemos competir sobre quién da mejor seguridad. El que tenga la mejor solución, todos tenemos que respaldar a ese. Digamos, del año 1983, bueno, el tema de la inseguridad es de estos últimos 10, 12 años, no es de antes. Antes había otra cosa, agravado por el narcotráfico, la drogadicción, los chicos en la esquina. Eso es de estos últimos años y se tienen que hacer cargo de este gobierno, no es del gobierno de Menem, ni de Duhalde, ni siquiera el de Alfonsín, a mi manera de ver, creo yo. Ahora, lo que puedo coincidir contigo es que tenemos hoy un problema, y cuando hablamos de Estado yo me aparto de eso, yo como conductor, o doña María que nos está viendo y está por ahí cocinando o haciéndole un mate al marido, ¿y yo qué culpa tengo? Ahí no. Ahora yo diría, los políticos, los representantes de las fuerzas vivas nacionales, las iglesias de todos los colores, reunirse, hacer políticas de Estado, decir, bueno, tenemos este problema, y estamos acá una semana y hasta que no lo solucionamos no nos vamos, pero hasta el día de hoy yo no he visto que el presidente o quien esté al mando de un país o tenga la influencia suficiente para convocarlos, mueva un solo dedo para decir vamos a juntarnos todos para solucionar este problema. Ponemos parche. A saber, ¿has visto los policías de acá de San Justo? ¿Vos los has visto? Sí, sí. Anda como cardúmenes, de a 30, de a 40 van para allá, no saben qué. Eso sí, a las 11:30, 12 vos vas para San Justo, la rotonda, no hay nadie. No hay nadie. Pobre pibe, tampoco le van a poner carne de cañón. Pero me están tomando de tonto, es un engaña pichanga. ¿Para qué quiero 50 tipos caminando para allá, otros 50 para allá, otros 50 para allá? Si creo que la semana pasada, o hace 2 semanas también, había los 50 y entraron a un comercio de San Justo y también lo asaltaron. O sea que, ¿qué están tratando de demostrarme? ¿Que hay más policía, que esto se soluciona de esta manera? Yo tampoco coincido con eso, que se solucione sacando mucha gente a la calle. Para mi manera de ver, quizás sea, como en viejos tiempos, decir, ser prisionero de las leyes. Es una opinión, puedo estar equivocado, pero decir, bueno, en tu casa, en mi casa, en la casa de ella, uno de chiquitito, ya nos estamos yendo, sabemos que si rompemos un vaso, un chiquito de 2 años, usted lo comenta, dice, a ver, ¿dónde está Juancito? Che, ¿dónde está Juancito? No sé, anda a buscarlo, Juancito, está al lado de la heladera, y está calladito, Juancito, ¿qué pasó? Y mira, ¿qué hiciste, Juancito? Nada, y rompió un vaso. Juancito con 2 o 3 años sabe que se mandó una macana. O sea que con 17 años no me puede decir que un chico de 17 años no sabe que se mandó un gran macanón. Y tiene que haber una sanción para Juancito como tiene que haber para el chico. Creo que eso es la ley, me parece. No. Eso que vos decís es cuando ya el hecho pasó. Es decir, pero ya es tarde. Vos podés pedirme la sanción que quieras porque le hicieron algo a un familiar querido. Bien. Pero ya se lo hicieron. La clave de la seguridad es que no ocurra. No es cuánto castigamos después que ocurrió. Bien, pero para eso están los políticos. Entonces el problema, voy a disentir contigo, Charlie,
La inseguridad se incuba a lo largo de los años. La inseguridad que vos estás cosechando hoy es la que sembraste hace 10 o 20 años atrás. Por eso el problema de la inseguridad, cuando te dice voy a sacar tantos policías a la calle y con eso voy a resolver, es una falacia grotesca. Por eso requeriríamos otro tiempo para que pudiéramos abordar esta problemática específica y hacerlo de manera seria. Porque de lo contrario, todas las soluciones que hemos vivido a lo largo de los últimos años, hemos ido de fracaso en fracaso, y yo te podría dar en 30 segundos una solución que razonablemente también sería una falacia. La compacté yo para... Pero también sería una falacia porque este es un problema que ninguna sociedad en el mundo, ni en la historia del mundo, ha resuelto en un 100%. Quiere decir que aquel que te diga que te va a dar una seguridad absoluta está mintiendo. La seguridad absoluta no existe. ¿Sabes lo que dice doña Vos María? lo que podés tener son buenos estándares de seguridad que en la República Argentina no existen. Nosotros vivimos en un clima de inseguridad porque hemos hecho las cosas suficientemente mal a lo largo de varias décadas como para que hoy estemos viviendo esta situación. Claro, pero doña María, si nosotros pensamos la inseguridad para pasado mañana nada más... ¿Querés un minuto más? No sé cuánto tenemos, ya estamos con... ahí. Yo mando. Mira, hace unos años asesinaron a un vecino muy querido en mi barrio. Entonces, en la sociedad de fomento fuimos y nos reunimos, 1000 vecinos éramos. Éramos una multitud. Quedamos, en fin, toda una cantidad de cosas. A la semana volvimos a reunirnos, pero ya éramos 500. Y al mes habíamos quedado 20. Quiere decir que la gente lo que pide muchas veces son respuestas mágicas, ¿verdad? Nos reunimos todos, pero después no asumimos el problema y si nosotros como sociedad no nos organizamos para tener una sociedad más segura, difícilmente lo logremos porque le demos todas las facultades a la policía. Porque el policía, imaginando que fuera muy buena policía, imaginando una policía ideal, lo excedería la responsabilidad de hacer por ellos solos una sociedad más segura. La sociedad más segura la hacemos entre todos y por eso la complejidad también de resolver el tema. Y si vos no encarás esto... Nos estamos yendo. Si vos no encarás esto de manera integral, como te dije, y sistémica, vos no podés resolver este problema. Y eso lleva muchas horas de debate, de seriedad, de políticas públicas consensuadas y también consensuadas con la sociedad, que entre todos tenemos que lograr que en la Argentina dejen de existir el nivel de delito que estamos sufriendo estos días. Listo, nos estamos yendo, pero está lindo, está para otro programa más. Te invito generosamente a tener esta charla en otro programa, porque ya no nos están sacando el aire. Pero sí, yo me pongo del lado de doña María, ella dice, pero... yo tengo un palo de amasar y estoy haciendo unas tortas fritas, yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen un gobierno, tienen jueces, tienen policías, tienen gendarmes, tienen ejército, tienen la CIDE, tienen el OCB y tienen no sé cuántas cosas tienen. Y jubilación de privilegio, no sé cuántas cosas, y no hacen nada. O sea, y me vienen a decir a mí, a doña María, que estoy con el palo de amasar, que yo tengo que solucionar el problema. ¿Por qué no empiezan a solucionarlo? Porque desde 1810 hasta el día de hoy no se juntaron nunca para solucionar el problema. Lo estoy exagerando, obviamente. Sí, porque hubo épocas donde las cárceles se vaciaron. En la segunda presidencia de Perón, donde el país vivía una situación bastante mejor, allá por la década del 50, las cárceles empezaron a vaciarse. Quiere decir que si vos generás condiciones de vida adecuadas para el 100% de los habitantes, con toda seguridad vas a tener niveles de seguridad superiores. Y además a doña María, que está amasando, ella sabe lo que la policía y los servicios de inteligencia no saben. Si la familia de enfrente vive en la opulencia sin trabajar. Sí. Porque si vive en la opulencia sin trabajar, quiere decir que ella tiene una información que le puede ser útil al conjunto de la sociedad. Y entonces podemos detectar el delito antes de que ocurra. Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste? No, muy bien, muy cómoda. Gracias por venir y por prestarse al debate y a contestar preguntas que muchas veces es lo que nos está faltando, ¿no? Últimamente. Es verdad. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Gracias al camarógrafo, a Cristian y a Juan por estos minutitos que nos pasamos. Nos vemos la próxima semana. Somos protagonistas, somos de Medios.